¿Cómo cambió todo del viernes a hoy? El viernes, cuando hacíamos nuestro programa y nos despedíamos, la verdad que creo que como absolutamente todos, o la mayor parte de los argentinos, desconocía lo que luego, al otro día, íbamos a conocer, y que fue este anuncio que hizo que se hizo desde el sector de Cristina Fernández de Kirchner, a través del cual supimos que quién va a encabezar la fórmula presidencial de lo que es Unidad Ciudadana, de lo que es el Partido de la Victoria, de lo que es el Frente Patriótico. Eh, bueno, todo ese espacio lo va a encabezar quien fuera jefe de gabinete de Néstor Kirchner en la primera gestión, o en la única gestión, mejor dicho, de Néstor Kirchner, y luego sí en parte de lo que era la primera gestión de Cristina. Alberto Fernández, un hombre que había tenido sus diferencias y que las había planteado respecto de lo que era la gestión de Cristina Kirchner. Siempre Alberto Fernández dijo que las gestiones de Cristina no tenían nada que ver con el proyecto original de que lo había llevado a conformar como jefe de gabinete un acompañamiento importante en lo que fue el primer gobierno, el primer gobierno acá, el gobierno de Néstor Kirchner. Se alejó Alberto Fernández de Cristina, se alejó, estuvo en una posición muy crítica. Fue muy crítico Alberto Fernández de Cristina, pero como siempre decimos acá, la política es dinámica, la política tiene cambios, los que eran amigos ayer pueden ser eventuales enemigos y luego volver a ser amigos, es el caso este de Alberto Fernández con Cristina. Bueno, lo cierto es que ha quedado entonces conformada esta fórmula, ha despejado dudas con respecto a si Cristina iba a ser candidata, no iba a ser candidata, las miles de especulaciones que se hacían absolutamente en todos los lugares, ¿no? En todos los mentideros políticos, como decimos nosotros. Bueno, eso quedó despejado y a partir de ahí entonces se produjo lo que estamos viviendo ahora, un reacomodamiento absolutamente de todos los sectores políticos, pero particularmente dentro de lo que es el Partido de la Victoria, Unidad Ciudadana. Ya hemos empezado a ver algunos nombres que han comenzado a salir, al menos acá en Salta, por ejemplo. En el día de hoy ya se supo, por ejemplo, que el licenciado Gonzalo Quilodrán va a ser candidato a intendente de la capital, y seguramente en el interior de la provincia también van a haber reacomodamientos importantes, emergerán otros dirigentes, no los que estaban, se conocerán otros nombres. Y claro, todo es una cosa impensada, si se quiere, hasta el viernes, donde los plazos, como decíamos, los plazos electorales estaban corriendo, pero había cierta tranquilidad, entre comillas, ¿no? En cambio, esto alteró absolutamente todo y obliga a tomar definiciones. En el orden nacional, ¿qué más fue lo que pasó después de esto? Roberto Labaña hoy confirmó que va a ser candidato a presidente. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento, la semana pasada, Schiaretti anunció que estaba convocando a una reunión a los miembros de Alternativa Federal? Hablamos de Urtubey, hablamos de Massa, hablamos de Pichetto, y también la invitación era para Roberto Labaña. Ahora, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la intención? La intención era hacer una cumbre de lo que es Alternativa Federal, con este liderazgo importante conseguido en base a votos por parte de Schiaretti,
y con la expectativa, con la ilusión de que finalmente Roberto Labaña accediera a tomar parte de las PASO, de las elecciones primarias dentro de ese sector político. Bueno, Roberto Labaña ya había avisado el sábado que no iba a concurrir, que no iba a ir a ese encuentro, porque entendía que él no debe formar parte de ese grupo político, de ese sector político. Entiende que no tiene que ir a las PASO, entiende que tiene un espacio político propio, al que le puede dar otro tipo de perfil político, y bueno, pero hasta ahora no se sabía si lo iba a hacer o no. Nosotros acá lo dijimos desde un comienzo, siempre sostuvimos que Roberto Labaña no iba a ser parte de Alternativa Federal, estábamos seguros de que él iba a conformar su propio sector político, su propia línea política, y efectivamente hoy quedó confirmado. Dijo de manera contundente: sí, soy candidato a presidente. Escribió a través de las redes sociales de Instagram, y entonces de esta manera, a partir de lo que es su espacio, que se llama Consenso 19, Labaña entonces será otro de los candidatos presidenciales. Ahora, la gran pregunta es esta, ¿no? El miércoles están citados, sigue la convocatoria que hizo Schiaretti para el día miércoles, juntarse con Urtubey, con Massa, con Pichetto, y el tema es, ¿qué es lo que van a decidir allí? ¿Por qué? Porque Sergio Massa está, si bien es cierto hoy de manera formal, está dentro de lo que es Alternativa Federal, pero las negociaciones, los llamados son incesantes hacia la figura de Massa por parte del propio Alberto Fernández, quien entiende que Sergio Massa no puede quedar afuera de este gran sector político en donde están confluyendo las principales figuras del peronismo. Alberto Fernández es quien personalmente lo ha llamado y lo va a seguir llamando seguramente a Massa con la idea de decir: no te podés quedar afuera, no podés quedarte afuera de esto, porque acá es donde está prácticamente todo el sector del peronismo, salvo Schiaretti, salvo Urtubey y salvo Pichetto. Entonces habrá que tener mucha expectativa, de hecho ya la tenemos, para saber si finalmente el miércoles, cuando se junten en Córdoba, va a haber alguna definición allí. Uno de los elementos clave va a ser si Massa va o no al encuentro. Si Massa no va al encuentro es porque decididamente decidió abandonar ese sector. Y si va, habrá que ver entonces finalmente cómo se va a definir este tema de las candidaturas. Urtubey sabemos que es uno de los que hasta hoy mantiene lo que vino diciendo desde un comienzo. Hay que definir candidaturas presidenciales a través de las PASO. Y él desde un comienzo estuvo dispuesto a ir a esta elección primaria. En un principio se habló de la candidatura de Massa, era con quien iba a competir. Pichetto, si bien es cierto, mantuvo algún perfil alto o presidencial en un momento, luego se bajó de esa pretensión. Y Schiaretti, el gran ganador de la elección de hace una semana atrás nada más, del domingo pasado, ratificó el hecho de que no iba a ir por la presidencia, se iba a quedar conduciendo el peronismo cordobés, que era el que le había dado, Córdoba le había dado todo el apoyo para que lo vuelva a gobernar. Y ahí él, como el hombre más votado del peronismo,
empezó en algún momento con la idea de ver si se podía construir una alternativa NOCA adentro del peronismo. La jugada de Cristina, junto con Alberto Fernández y demás, bueno, ¿cómo se dice en la calle? Lo primeriaron, ¿eh? Es como la jerga de la calle dice, lo primeriaron, y hoy lo pone Alternativa Federal en una situación bastante comprometida en el sentido de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Yo comentaba esta mañana en un programa político que la base de sustentación de Alternativa Federal siempre fueron los gobernadores. La base de la construcción política de Alternativa Federal estaba dada en la creación esta que habían pergeñado los gobernadores peronistas con esta estrategia. Ir a las PASO, juntarse todos, comprometerse, acompañar este nuevo proyecto peronista fuera de lo que es el kirchnerismo. Sin embargo, en las últimas horas, de acuerdo a lo que se conoce como trascendido, como información, mejor dicho, más que como trascendido, ya hay un número importante de gobernadores del peronismo, estamos hablando, que ya han comprometido su apoyo a la candidatura de Alberto Fernández. Se habla entre 8 y 10 gobernadores que ya estarían con esta intención. Y entonces la pregunta es, ¿qué le va a quedar a Alternativa Federal? Tendrán que empezar a hacer un recuento de quiénes son los que han quedado ahí, de cuántos son en verdad los gobernadores que han quedado. Esa es una gran expectativa entonces que hay para lo que será esta reunión del miércoles y saber en definitiva con quiénes van a contar Alternativa Federal. Por otro lado, también este movimiento de Cristina y Alberto Fernández ha llevado a que desde el oficialismo también empiecen a moverse más rápido que lo que venían. Mañana está previsto un encuentro entre el presidente Macri y Schiaretti. El presidente sigue con la idea de que es necesario consensuar aquellos puntos. ¿Se acuerdan que en su momento fueron dados a conocer? Los puntos que garanticen gobernabilidad y la resolución antes de las elecciones, pensando más en la gente que en otra cosa, en los problemas que tiene la gente, allí, ver si puede haber consenso, por lo menos, para darle una previsibilidad al gobierno, mejor dicho, al Estado argentino, no solo al gobierno, sino al Estado argentino, teniendo en cuenta los compromisos serios, importantes que en materia económica tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, pero también con otros problemas que son repercusión directa de esta política económica que hoy tenemos en el país. Fundamentalmente el tema de la inflación, que es lo que golpea absolutamente a todos, no hace diferencia. Por un lado eso, el otro tema importante es la pobreza. La pobreza argentina tiene niveles escandalosos de pobreza y es absolutamente necesario, más allá de la conformación de fórmulas y más allá de la aparición de figuras impensadas en algún momento en el escenario presidencial, exista un acuerdo político. ¿Por qué? Porque más allá de quién vaya a gobernar el país a partir de diciembre de este año, falta mucho tiempo, hay que transitar todo este año todavía. Y la gente es la que hoy está sufriendo en carne propia todos estos problemas. Entonces, más allá de eso, como digo, de quién vaya a ser el presidente, lo importante es ver, nos pongamos de acuerdo por lo menos en algo. Pero sin lugar a dudas, este es una gran jugada política. Habrá que ver qué resultados trae, qué consecuencias va a tener para el ciudadano de a pie, porque más allá de lo que puedan decir hoy
los dirigentes en este país, como ya lo hemos hablado varias veces, hoy ya no es que el dirigente conduce al ciudadano hacia donde quiere desde el punto de vista político. Hoy la gente, el ciudadano de a pie, como decimos, decide por su propia convicción. Ya no es la pertenencia a un determinado partido político. Y de allí entonces, más allá de los acuerdos que pueden hacer unos y otros, el tema está en cómo lo está mirando hoy el ciudadano de a pie. Por eso va a ser importante conocer las primeras mediciones que se hagan, porque todas las encuestas que conocíamos hasta ahora, ya prácticamente hay que tirar a la basura. Son obsoletas. Son obsoletas porque hay nuevos jugadores, hay nuevos actores en el escenario. Y habrá que ver sobre la base de esto, a ver cómo repercute y qué probabilidad tiene, cierta o no, de tener en su momento la posibilidad de que finalmente ganen la elección. Mañana, por otro lado, Cristina Fernández tiene que presentarse ante los tribunales en el inicio de este juicio, que va, el primer juicio oral y público que va a enfrentar. Así que mañana también ahí seguramente Cristina irá acompañada por la gente de la Cámpora, que irán a hacerle el aguante, como se dice, irán todos ahí de alguna manera acompañarla a su líder y conductor, y veremos a ver qué repercusión tiene. Por otro lado, dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, yo les contaba que el día sábado se iba a realizar la convención de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué es importante la convención de la provincia de Buenos Aires? Porque la provincia de Buenos Aires tiene el padrón electoral más importante del país. Y allí los convencionales radicales de la provincia de Buenos Aires ratificaron su pertenencia a Cambiemos. ¿Sí? Los radicales bonaerenses dijeron: vamos a seguir en Cambiemos. Ahora, habrá que ver qué va a pasar con la convención del próximo lunes, porque el lunes 27 es la convención nacional. A esta hora nos imaginamos el próximo lunes. Habrá que ver si ya hay alguna definición dentro de lo que es la convención nacional. Será difícil, yo me imagino que va a ser una convención larguísima, porque cada uno de los convencionales de las distintas provincias se van a querer expresar, van a querer dejar sentada su posición a favor de la pertenencia a Cambiemos o no, pero lo van a querer hacer. Así que seguramente, a lo mejor por estas horas, si Dios quiere, el próximo lunes todavía estaremos con la incertidumbre de saber qué es lo que decide la Convención Nacional. De todas maneras, mañana martes, hay acá en la provincia, en Salta, una reunión importante que se va a hacer en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Allí van a ir los 10 convencionales que tiene Salta. El Comité Provincia los ha convocado a los convencionales nacionales, para que mañana en el comité de la calle Mitre los convencionales radicales decidan, o mejor dicho, van a ir a la reunión, van a plantear cada uno su postura, y se tratará de ver si se puede llevar desde acá una postura única, unánime. Yo creo que no, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque cada convencional debe tener seguramente, primero, que tienen su grupo político, su sector político interno, su línea interna en el radicalismo, que debe sostener una postura. Y segundo, cada uno de ellos también tendrá su propia mirada. Pero lo interesante va a ser que se van a reunir y por lo menos van a intentar unificar algún criterio. Así que bueno, en líneas generales, esto es lo que nos depara esta semana, una semana muy importante, porque como vemos,
el tablero político se ha movido en serio, se movió muy, pero muy seriamente, y entonces habrá que ver cómo son las consecuencias, los reacomodamientos que se vienen dando, y veremos ahí qué es lo que va a pasar. El sábado hubo un congreso, el Congreso del Partido Justicialista, que es la máxima autoridad partidaria. Se reunieron en la localidad de Urundel, y allí en Urundel eligieron a las autoridades del Congreso y ratificaron la vigencia de la Comisión de Acción Política, lo que se conoce como la CAP. La Comisión de Acción Política, que desde hace muchísimos años viene siendo presidida por el presidente de los diputados salteños, hablo de Manuel Santiago Godoy, aun cuando se pensaba que a lo mejor en ese congreso iba a ser el fin de la Comisión de Acción Política. El propio Godoy muchas veces había manifestado, ¿no?, que la CAP no tenía razón de ser ya, porque la CAP se creó en momentos en que el Partido Justicialista, cuando gana Urtubey en 2007, lo presidía Juan Carlos Romero, y había que crear un organismo político interno que represente los intereses, el decir, el pensar de este sector de Urtubey. Pero una vez que Urtubey volvió al Partido Justicialista como su presidente, ahí había algunos que decían que ya no tenía razón de ser. El propio Godoy alguna vez dijo, ¿no?, esto. Sin embargo, los congresales peronistas en Urundel ratificaron a la CAP, a la Comisión de Acción Política, y le volvieron a dar el mandato para que la presida, para que la encabece a Manuel Santiago Godoy. Ahora, ¿qué va a pasar con el marco de las alianzas dentro de lo que es Unidad Ciudadana, Partido de la Victoria y Partido Justicialista? ¿Por qué? Porque a nivel nacional, el PJ nacional ya había hecho saber que el partido, de manera orgánica, iba a sumarse a lo que es Unidad Ciudadana y Partido de la Victoria. Ahora, en Salta, ¿qué va a pasar con eso? ¿Por qué? Porque si bien el mandato del PJ nacional es el de sumarse y hacer la alianza, hacer el frente con Unidad Ciudadana y el Partido de la Victoria, en Salta se da la circunstancia que el presidente del Partido Justicialista de Salta es candidato presidencial. Vale decir que el PJ de Salta, el Partido Justicialista de Salta, no puede formar parte, al menos acá en la provincia, de este frente con Unidad Ciudadana y el Partido de la Victoria. Y entonces, ¿qué va a pasar con el peronismo en Salta? ¿Qué va a pasar con el Partido Justicialista? Sabemos que hay algunas expresiones políticas dentro del peronismo salteño que ya no están dentro de lo que es el PJ. Estamos hablando del caso de unir FAPSA, este Frente de Agrupaciones Peronistas de Salta, que desde hace rato que ya están trabajando, están militando, por así decirlo, dentro de lo que es Unidad Ciudadana. Pero ¿y el resto del partido? El resto del Partido Justicialista, ¿qué van a hacer? No, si se van con Unidad Ciudadana, ¿cómo van a hacer con el candidato a presidente? Porque Unidad Ciudadana la va a votar a Cristina. Y los que son de Unidad Ciudadana, de acá de Salta, la van a votar a Cristina, no lo van a votar a Urtubey. Y entonces, ¿qué van a hacer con la conformación de ese frente acá? ¿Podría existir la posibilidad de una intervención partidaria nacional al PJ? Porque si el PJ no se allana, estaría, entre comillas, en desobediencia política, llamémosle. Pero ¿existirá la posibilidad de que el peronismo nacional decida la intervención del PJ en Salta ante esto?
o quedará todo como está y los que son del Partido Justicialista que quieran apoyar al frente lo harán, pero no de manera orgánica, y el PJ acá, el Partido Justicialista, irá con sus propios aliados, ¿eh? El caso del Frente Plural, el caso de Pares, ¿eh? El caso de otras expresiones políticas provinciales. Se me ocurre que eso sería lo menos violento, entre comillas, esto, ¿no? Porque si no, lo otro es violentar una cosa que es muy difícil que se pueda dar, que es que vayan todos juntos. ¿Por qué? Porque hay dos candidatos presidenciales diferentes. Ahora, eso es hasta que se den las elecciones nacionales, ¿sí? Hasta que se den las PASO. Una vez que se den los pasos, ahí el panorama puede quedar más claro. Pero ¿qué pasa? Los frentes se deben constituir, los frentes nacionales se deben constituir hasta el 12 de junio. O sea que quedan un poco menos de 30 días, y habrá que ver qué va a decir el Partido Justicialista. ¿Va a ir a ese frente? No, seguramente no. Y entonces, bueno, veremos a ver qué va a pasar, porque una vez que pase el tema de la elección nacional, una vez que se supere el tema de la elección nacional, el panorama en Salta puede quedar más claro. Pero mientras tanto, hasta que eso no suceda, va a ser bastante enrarecido el clima que se va a vivir desde el punto de vista político, al menos dentro de lo que es el Partido Justicialista.